no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos Modernos de Intereconomía, este programa donde píldoras de un cuarto de hora tratamos de explicar por qué somos lo que somos. Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Y no solo por cierto en acontecimientos, hechos, batallas, esas cosas, también y sobre todo en ideas, porque hoy somos lo que somos porque hace siglo y medio otros pensaron un mundo que finalmente es el que hoy se ha construido. Autores fundamentales, Marx, Nietzsche, Freud, cambiaron la faz de nuestro mundo, construyeron en la práctica el mundo que hoy vivimos, el mundo moderno. De ellos vamos a hablar hoy porque son determinantes para construir la civilización actual, civilización, por cierto, que emprende seguramente enormes cambios justo en estos tiempos que vivimos. Para ello contamos con Francisco José Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla, y entraremos todo lo a fondo que podamos en por qué fueron tan importantes estos personajes y su pensamiento. Antes, una breve puesta en perspectiva. El mundo moderno no nace solo a golpe de batallas, cambios económicos o revoluciones políticas. En el origen del mundo moderno hay una gran revolución cultural que se desarrolla sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y que derriba las convicciones que habían sustentado la civilización en los 2 milenios anteriores. Primero, la Ilustración quiso sustituir a Dios por el hombre. Su instrumento fue la ciencia, pero el hombre demostró muy pronto sus debilidades. Las revoluciones y las guerras que abrieron el 19 no eran obra de un nuevo Dios, sino de un ser miserable. Y entonces, ¿en qué creer? ¿Qué mueve al mundo si ya no hay Dios y la conciencia del hombre solo es un espejismo? Al mundo lo mueve la organización de la producción en la historia, dirá Marx, expresada a través de la lucha de clases. O lo moverá la mera voluntad de poder del individuo, dirá Nietzsche, o la angustia de un tipo en permanente búsqueda de satisfacción y determinado por complejos de naturaleza sexual, dirá Freud. Del triángulo Marx-Nietzsche-Freud nacen la mayor parte de las ideologías nacidas en el tiempo moderno. De una u otra manera, todas arraigan en ese universo donde Dios ya no existe, aún más, donde también el hombre ha pasado a ser sospechoso. Al triángulo Marx-Nietzsche-Freud se lo ha llamado Escuela de la Sospecha. Hoy la civilización contemporánea está en buena medida edificada sobre esos escombros. Primero, el materialismo, que es la creencia de que solo lo material tiene existencia objetiva. Después, el nihilismo, es decir, la convicción de que en el fondo nada tiene sentido y todo depende del significado que libremente le queramos atribuir. Todo eso se combina con el progresismo, que es la fe en la que la marcha de la historia nos lleva a algún lugar que será mejor por el simple hecho de que será mañana. El vacío crece, llevamos un siglo intentando llenarlo. El desierto crece y hay de aquel que alberga en sí desiertos, que decía Nietzsche. Francisco José Contreras, encantado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, un honor, más estando en Sevilla y sabiendo que es lo complicado que es pillarte fuera de tu sede hispalense. Francisco José Contreras acaba de publicar La batalla por la familia en Europa en Editorial Secotia, un libro donde plantea el éxito de la Manif pour tous, que en cierto modo viene a ser, por así decir, la antítesis de todo esto que estamos viendo. Es decir, es como una reacción hoy en Europa frente al mundo que han construido pensadores como estos. Absolutamente. Por eso me llamó tanto la atención el fenómeno de la Manif pour tous y su éxito inesperado, y quise dirigir un libro sobre el tema, porque muchos han afirmado, y con cierto fundamento, que la Manif puede ser interpretado como mayo del 68 al revés, ¿no? Como la clausura del ciclo histórico que se abre, en cierto modo, con mayo del 68. Es interesante porque mayo del 68 es seguramente la manifestación más destilada de toda aquella escuela de la sospecha que, como decía Ricoeur, empezó a formarse en la segunda mitad del siglo XIX y que hoy en la práctica se ha convertido, por así decir, valga el término, en filosofía oficial de nuestro mundo. Completamente, es decir, los engagés de Nanterre, ¿no? Los que empezaron las movilizaciones de mayo del 68, eran gente con la cabeza llena
de filosofía marxista o post-marxista o freudo-marxista, más frecuentemente Hermann Marcuse, la escuela de Frankfurt, Wilhelm Reich, etcétera, ¿no? Erich Fromm también está muy de moda en los años 60. No eran marxistas de estricta observancia, marxistas clásicos, en el sentido de que, por ejemplo, ya descreían del comunismo soviético. El comunismo soviético había empezado a quedar desacreditado después del informe secreto de Khrushchev al 20 Congreso del Partido Comunista en el 56. Mirad qué asesinos somos, ese tipo de cosas, y encima no funciona la economía. Claro. Esto había calado, y sobre todo la muy reciente intervención en Checoslovaquia, que es prácticamente contemporánea. La primavera de Praga es contemporánea de mayo del 68. Pero ellos idealizaban vías alternativas hacia el comunismo. En aquella época aparecían la vía cubana, o la vía albanesa, la vía china, especialmente. Había mucho la vía yugoslava. Cosas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que todos veamos hasta qué extremo estamos determinados por aquello. Hoy la mayor parte de la gente, o mejor dicho, la mayor parte del discurso dominante es marxista sin saberlo, porque se abona una interpretación materialista económica de la historia. Sí, y ahora la más marxista de todas es la derecha que afirma la economía lo es todo, etcétera, ¿no? Es la determinación de la superestructura, es decir, las creencias, las ideas, los valores, por la estructura, es decir, el modo de producción, es la tesis fundamental del materialismo histórico. Y es cierto, casi yo diría que es más marxista en la actualidad la derecha pedestre, al menos, la que renuncia a la batalla de los valores y las ideas, que la propia izquierda, que de algún modo ha superado el marxismo porque ya no es socialista, ya no es una izquierda socialista. Es verdad. La cuestión es, al final, ¿Marx tenía razón o no? Yo no creo que Marx tuviese razón. Yo creo que Marx erró en sus tesis fundamentales. Más importante la determinación de lo superestructural por lo estructural, y yo no creo que las cosas sean tan sencillas. El espíritu tiene un dinamismo propio, ¿no? independiente del modo de producción, y erró también en su tesis de la inevitabilidad histórica, de la sucesión necesaria de una serie de modos de producción, el colapso necesario y además próximo del modo de producción capitalista, etcétera. De hecho, sus predicciones habían quedado desmentidas pocas décadas después del manifiesto comunista, ¿no? Él profetizó como inminente el colapso capitalista y la revolución socialista. Bueno, pasaron 70 años y no hubo ninguna revolución socialista. El materialismo científico al final fue de todo menos científico, en el sentido estricto del término. Y Nietzsche, porque generalmente se le asimila desde una perspectiva muy, digamos, divulgativa, solo con el mundo del fascismo, etcétera, pero Nietzsche es mucho más. Hoy hay mucha gente que es discurso dominante nietzscheana sin saberlo. Sí, lo que pasa es que Nietzsche fue un adelantado a su época en el sentido de que él atisbó realmente el nihilismo que sobreviene cuando se deja de creer en Dios. Es el profeta de la muerte. Si no recuerdo, la imagen exacta de Nietzsche es como la muerte de Dios es una esponja que borra el horizonte. Creo recordar que era la frase exacta. Claro, esa imagen. Así hablaba Zaratustra, somos como si la Tierra se hubiese desprendido de su eje y vagase en el infinito hacia la nada, etcétera. Es decir, el siglo XIX todavía creía en sucedáneos de Dios, como se os ha dicho antes en el vídeo, ¿no? Pues el progreso, la civilización, etcétera, ¿no? La democracia, el socialismo, el nacionalismo también tuvo mucho de pseudo-religión, religión sustitutoria. Nietzsche da un paso más y ya pasa por encima de todo eso, comprende que son sucedáneos absurdos y que realmente lo que viene cuando se acepta la muerte de Dios, cuando se certifica la muerte de Dios, es simplemente el vacío, el nihilismo o la pura voluntad de poder sin ninguna pretensión de fundamentación racional, ¿no? Nihilismo quiere decir enamorarse de la nada y quedarse en ella, del latín nihil, ¿no? El nihilismo es ¿cómo decir?, la fórmula que define el mundo en el que vivimos hoy. Yo diría que en el fondo sí, pero es un nihilismo inconsciente, en cierto modo, ¿no? Es muy complicado vivir en el nihilismo. Es decir, el nihilismo, Cioran lo intentó, por ejemplo, y es de los pocos nihilistas mínimamente coherentes, pero el nihilista coherente se pega un tiro, quiero decir. Claro. Y Nietzsche terminó un poco, le faltó, ¿no? Nietzsche y Cioran han sido nihilistas coherentes que terminaron pues bastante mal los dos. El nihilismo es literalmente invivible, no hay forma de instalarse
realmente o coherentemente. Está bien. Un día vamos a dedicar un programa a hablar de los demonios de Dostoyevsky, que seguramente es el mejor retrato, ¿verdad?, del nihilismo. Bueno, llegó el tercero, es decir, Freud, y la determinación sexual, en el caso de Dios, por ejemplo, reducido a una neurosis infantil del mundo, y que seguramente es del matrimonio de sus ideas, valga el término, de las ideas de Freud con las de Marx, las que más influencia tienen en el mundo que vivimos hoy. Porque es un freudomarxismo, como tú decías antes. Absolutamente, y ese híbrido entre Freud y Marx fue precisamente el tipo de ideología que inspiró la revolución sexual, la revolución cultural de los años 60, que tuvo su escenificación pública en mayo del 68 y que triunfó, por cierto, porque es lo que quería decir antes. Mayo del 68, que fracasó como revolución política, porque ellos aspiraban al comunismo libertario y a derribar la Quinta República, a derribar el gobierno de De Gaulle, etcétera, que por cierto se tambaleó el gobierno de De Gaulle. De Gaulle llegó a hacer una visita secreta a una base militar francesa en Alemania, a asegurarse el apoyo de las tropas francesas en Alemania, todavía había en la época, ¿no?, el general Massieu, o sea que la cosa llegó a estar. Pero como revolución política fracasó. Sin embargo, triunfó como revolución cultural. De hecho, Hoy estamos viviendo una reacción frente a eso, no digo en los círculos del poder, que están donde están, sino en la reflexión del ciudadano de a pie. Precisamente el libro está dedicado a este libro, la batalla por la familia en Europa. Sí, yo detecto cierta reacción, a nosotros los que hemos colaborado en el libro, cierta reacción, especialmente en Europa Oriental. En Europa Oriental se aprecia una voluntad, y no solamente en la sociedad civil, sino también en los gobiernos y en los partidos mayoritarios, de regenerar la familia, potenciar la natalidad, etcétera, porque son países que se sienten literalmente en peligro de extinción, sobre todo por razones demográficas. Hungría ha perdido ya el 10% de su población, por ejemplo. 10%. Desde los años 80, claro. Porque allí llevan ya varias décadas, como nosotros también, de natalidad muy baja, pero ellos no reciben inmigración. En Europa Occidental sí recibimos inmigración, lo cual palía un poco el problema o permite ganar tiempo. Pero ellos no tienen inmigración, al contrario, ellos emigran, o sea, exportan población, ¿no? Se les van sus jóvenes mejor preparados. Entonces, ahí sí, la Hungría de Víctor Orbán, por ejemplo, esa constitución muy interesante, la nueva constitución húngara de 2011, Polonia, el gobierno... Ahí hay una reacción, efectivamente. Hay una reacción a nivel gubernamental. En Europa Occidental no hay reacción a nivel gubernamental, y por tanto, la única esperanza que se puede ver pues es en los movimientos a nivel de la sociedad civil, movimientos pro familia, de los cuales el más espectacular ha sido la Manif pour tous en Francia. Con ese mensaje nos vamos. Es decir, fue determinante todo aquello, la sospecha. Hoy empezamos a sospechar también de la propia sospecha y quién sabe, quizá en Europa desde el este se le ve un sol que haga que veamos todo con otra luz distinta. Por hoy no hay tiempo para más. Mañana seguiremos aquí en Tiempos Modernos de Intereconomía. Sabe usted que nos puede seguir, además de la televisión, en nuestra página web, en Intereconomía TV. Francisco José Contreras, un verdadero placer. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y a ustedes, hasta mañana.